Tenemos a Luis Cedeño del Observatorio Venezolano de la Seguridad Vial. Está también con nosotros Kenneth Agar de AVEPAE. Y tenemos a Oxía Paredes, quien también ha sido una acuciosa investigadora del tema junto con el profesor Omar Hernández. Que muy brevemente yo quería también preguntarles pues si tenían algún comentario al respecto. En el caso del Observatorio de Seguridad Vial, también es una iniciativa nueva y que ha estado muy enfocada en todo el tema de generación de información sobre la seguridad vial. Parte del drama que tiene Venezuela en este tema es que nuestras instituciones públicas son muy opacas en cuanto a generación de data sobre el problema se refiere. Baste señalar que el número de defunciones, cuando usted busca la información en el INTT, anda por el orden de 2.500 fallecidos al año. Cuando usted la busca en el Ministerio de Salud, ese número para un mismo problema está por el orden de los 5.500. Por lo tanto, que dos instituciones encargadas de generar información sobre el tema no se pongan de acuerdo acerca de la magnitud, o en todo caso no se pongan de acuerdo de un aspecto muy relevante para entender el problema, que es el total de fallecidos por esta causa todos los años en el país, ya nos da una idea más o menos de cierto desorden, cierta dificultad institucional al momento de abordar este problema. Pues parte de esas dificultades son las que desde el Observatorio de Seguridad Vial Luis Cedeño y su equipo tratan de abordar, tratan de resolver. No son cifras oficiales, pero nos dan una idea bastante clara de lo que puede estar ocurriendo en el tema. No son cifras que levantan ellos solos, sino que son cifras que son el resultado de la indagación también entre las distintas organizaciones que trabajamos en el área de seguridad vial, y en esas indagaciones se consiguen también ciertos números que nos permiten más o menos vivir en paz con cierta información estadística sobre el particular. Sí, fíjate que nosotros vimos de un principio, cuando decidimos abrir lo que sería esta rama de investigación dentro de Paz Activa, el fenómeno de la seguridad vial no siempre se inserta dentro del fenómeno de la seguridad ciudadana, cuando ciertamente es parte de ella. Y inclusive hay otra rama de la seguridad ciudadana que no vemos hasta que sucede, que es el tema de los riesgos, ¿no? Del tema de atención a riesgos naturales, etcétera, que también son temas de seguridad ciudadana. Ciertamente te referías tú a la diferencia en las cifras, ¿no? En las cifras, no es solamente en Venezuela, lamentablemente en muchos países siempre hay diferencias en cifras entre inclusive mismas, digamos, diferentes organismos. Diferencias tan grandes puede haber en otros países. Bueno, no tan grandes como esas, pero en el caso de que nosotros estudiamos los homicidios, por ejemplo, en muchos países siempre hay diferencia entre la fuente criminal, ¿verdad? O digamos las policías, y la fuente de salud, que son los anuales de mortalidad. Algunas veces calculan más las muertes en los entes de salud que en las policías, y aquí en Venezuela casualmente es a la inversa. Las policías reportan más homicidios que la fuente de salud. En el caso, obviamente, cuando tú hablas que solo reportan 1.500, realmente tenemos una brecha de casi 4.000 casos. Habría que ver dónde está la falla realmente estadística. Ciertamente, los diagnósticos como completos que se pueden hacer sobre un fenómeno particular necesitan de una tríada de fuentes. Nosotros hemos identificado que la primera, por supuesto, son los registros administrativos, ¿no? Que en estas investigaciones ciertamente Fernando Blanco tuvo el acceso privilegiado a esos registros administrativos, pero no siempre es así. Pero inclusive esos registros administrativos tienen debilidades, ¿no? Que se tienen que complementar con, por ejemplo, los observatorios de calle, inclusive los observatorios de prensa, como es el caso de la investigación que estaba presentando Moisés, que tomaron justamente dos fuentes, ¿no? En este caso fue Últimas Noticias y el Universal.
Nosotros el observatorio, para llegar a nuestra aproximación, desde la metodología de observatorio de prensa, estamos tomando 44 fuentes diferentes de prensa para cubrir a nivel nacional el fenómeno de la seguridad vial, lo cual, por supuesto, si bien sigue estando el sesgo de, digamos, la fuente periodística y qué cubren y qué no cubren, en la medida en que nosotros podamos extender, digamos, la cobertura de la investigación, esos, digamos, efectos se van disminuyendo por simplemente el tamaño de la muestra, ¿no? Nosotros podemos recoger y hemos ido aumentando esa recolección a más de 2.500 registros anuales sobre accidentes de tránsito, lo cual nos da una aproximación, bueno, digamos, decente, ¿no? del fenómeno a nivel nacional. Aún así todavía no vemos que la fuente administrativa realmente reporte oficialmente los datos. Y ciertamente, si nosotros tenemos que sumar los esfuerzos oficiales con los esfuerzos de la sociedad civil para realmente tener una fotografía más o menos completa de la situación en cada uno de nuestras, digamos, parcelas. Nosotros nos toca más la consolidación de esos datos y siempre hacemos el análisis de los anuarios de mortalidad también como fuente oficial. Pero ciertamente hay esa debilidad que nosotros creemos que es una oportunidad de subsanar desde Paz Activa y desde el Observatorio de Seguridad Vial, que lo que hace es que, lo decíamos el otro día, uno hace todo esto básicamente es para lo que decía el compañero aquí, para que, bueno, exista una política pública más coherente. Y una vez se desafía un poco la inteligencia de cada uno de nosotros que el mismo Estado no considere los esfuerzos de la sociedad civil para realmente la formulación de esas políticas, porque yo sé que cada una de nuestras organizaciones generamos informaciones valiosas para justamente la formulación de esas políticas públicas. Y bueno, ya más adelante estamos con el tema de ir incidiendo más directamente justamente en estos actores y en la Asamblea Nacional para que al final podamos tener reglamentos adecuados a las leyes, etcétera, etcétera. Pero bueno, encantado de estar aquí, de ser probablemente y futuramente también contribuyentes de los aportes viales que hoy se presentan aquí. Gracias.